Buenos días con todos. Es un gusto darles la bienvenida el día de hoy. Antes de dar inicio a la sesión, quiero asegurarme que todos tienen acceso y saben cómo operar la traducción de este seminario, que tendrá presentaciones en inglés. Por favor, para escuchar la traducción, asegúrense de ir al signo de globo en la parte baja de su pantalla, donde dice interpretación, y escojan la opción de español si es que quieren escuchar la presentación en español. Please, those of you that want to listen to Para the aquellas entire discussion personas in que English, quieran please make utilizar sure la you go modalidad de interpretación to simultánea, the little globe in the solo bottom tienen of que your hacer screen clic en and el icono click del globo que aparece en la parte on inferior de su English. pantalla en Zoom y elegir su idioma de Es un preferencia. gusto, como decía, darles la bienvenida a la sesión del día de hoy. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética y es un gusto darles la bienvenida a la sexta sesión de la serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos, que es una iniciativa que está coorganizada por el Programa Regional de Bioética, que hace parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, un nombre bien largo, de la OPS, y la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, que hace parte del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. El día de hoy, el tema que abordaremos será la integridad científica y la conducta responsable en la investigación. Antes de decir algo más sobre el tema, quiero especificar que no se emitirá un certificado para los participantes de la sesión, que quiero invitarlos a revisar la página web del Programa Regional de Bioética, donde pueden revisar la grabación de esta sesión y donde pondremos donde están las grabaciones de las sesiones previas también, y además donde pueden suscribirse a nuestra lista de ética de la investigación, que es el canal por el cual distribuimos las grabaciones a estas sesiones, la información sobre el siguiente seminario y también otros recursos relacionados a la ética de la investigación. Ahora bien, la sesión del día de hoy, como les decía, será sobre integridad científica y conducta responsable en la investigación, que como muchos de ustedes recordarán, es un tema que que está incluido como uno de los objetivos e indicadores para los sistemas de ética de la investigación de la OPS, y es un tema en el que nuestra región tiene mucho trabajo por hacer. Más aún, durante la pandemia de COVID-19, nuestra región encontró muchos desafíos en relación a temas de integridad científica, y es por ello que si van a la orientación de OPS, catalizar la investigación ética en emergencias, verán que uno de los temas en que se identificó como dentro de las recomendaciones que hacía falta mayor entrenamiento en la región es la ética, es la integridad científica. Es por eso que estamos organizando esta sesión con el doctor Patrick Weitzel, que es un experto sobre estos temas de cómo hacer investigación con los estándares de integridad científica correspondientes. Él tiene un doctorado en inmunología y hacía investigación en inmunología antes de enfocarse en estos aspectos de integridad científica, inicialmente en el National Institutes of Health, en NIH, acá en Washington, y luego ha ocupado distintas posiciones relacionadas a la integridad científica, tanto en Houston Methodist
como en la NASA y como en dos universidades de Texas, Texas A&M y la Universidad de Texas en Austin. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Weitzel y solamente quiero agregar una cosa más que para nosotros en la OPS ha sido fundamental desde que iniciamos las primeras conversaciones sobre integridad científica, tener una visión de integridad científica informada por la ciencia, por alguien que entiende, la visión de quien entiende cómo se hace investigación en salud, cómo procede la ciencia, porque creemos que eso es central para países como los de Latinoamérica y el Caribe, que empiezan a establecer sistemas de integridad científica y que pueden beneficiarse de algunas lecciones aprendidas acá en los Estados Unidos. Adelante, Pat, te doy la palabra. All right. Thank you so much. Muy Everyone can bien, hear me muchas okay? gracias. ¿Todos me pueden escuchar bien? Okay. Excelente. And everybody's got my slides Bueno, y creo here. que todos I tienen mis láminas, I ¿verdad? don't like to read off A mí slides no to me people, gusta but I do leer have a las few things that I diapositivas, wanted pero to sí bring forward. quería As Carla mostrarles algunas mentioned, I have cosas. Como worked mencionó in Carla, various he areas trabajado en diversas áreas around research en integrity torno and al research tema de compliance integridad throughout en la my career investigación y within the federal cumplimiento en government, la within investigación state en varios universities, within espacios, el gobierno NASA, federal, universidades various estatales, teaching con and la professional NASA affiliations y that I think otras gives me afiliaciones a de broad background on docencia this y particular de el topic. sector académico. Esto me ha dado un fondo muy And amplio within sobre este research tema en integrity particular. here, I'm told Y that dentro I need del to campo de focus this integridad talk en la primarily investigación, on se me things ha related to pedido que clinical focalice research, and I will esta try to plática do en el that. tema de But as I investigación said, I clínica. don't like to read slides Y off eso to mismo people, so intentaré, hopefully pero we can como get a les he dicho, no discussion me gusta leer going las on the points that diapositivas I wanted to y bring espero que forward podamos emprendernos en un just diálogo sobre after I get los through temas what I puntuales have to que present quisiera today. realzar I aquí el have día de hoy. for you five key Tengo para things that I ustedes wanted to bring 5 forward, and componentes Carla claves brought que this up in quería the mencionar introduction, y but focalizar, I y know a Carla lot mencionó of esto en su institutions, introducción. particularly Sé que muchas in the instituciones, developing world particularmente en el and mundo en vías in de Central South desarrollo, America, en coming Centro y out of Sudamérica, COVID, coming out recién of salidos the de COVID, pandemic, are recién looking salidos de at la some of the pandemia, issues that they han faced during estado that time, examinando algunas de las some of the problemáticas que concerns that encararon came out durante of ese that, periodo tan and difícil looking at ways that y they los may be resultados able que to surgieron, y están revamp examinando or distintas build formas de anew their reformular o de first or reconstruir their research integrity programs at sus their programas institution. de And so I'm integridad presenting científica this y from en an la institutional investigación. Así que perspective, estoy from the presentando esto desde la perspective perspectiva of potentially institucional, desde la a research perspectiva and academic de una biomedical research posible institution who's organización o institución looking at building biomédica out their o de research integrity investigación que program. And I pretende wanted to bring these expandir key su points programa de forward, and I've got integridad 5 of them for científica you y en today. la The investigación. first of Tengo those is 5 componentes probably claves aquí y el the primero most fluffy, es el the least que substantial, the least probablemente es data el más driven that I blando, el have for you, menos but I'm bringing impulsado it por los forward first datos, because pero lo it quiero sort mencionar of leads primero into the porque others, esto and nos that's that we permite need to focus conectarnos con los on demás. the Y este es organizational que tenemos research que focalizar climate el overall within our entorno de institutions for investigación a nivel rebuilding our research organización integrity en todas las programs. instituciones And what that al means tratar is de just consolidar los the programas patterns de of life integridad and behavior científica. related Y to esto research significa que tenemos que activities entender los within patrones all de la the vida y del organizational members comportamiento que and the existe leaders dentro de las within that organizaciones entre organization. And todos so los miembros why am I y bringing this todos los concept dirigentes forward? de Why am esta I organización. focusing on ¿Por qué this? estoy Because focalizando within este our concepto institutions primero que we nada? have all sorts Pues of different dentro de las roles, and all those instituciones roles tenemos have different distintas goals. funciones y cada función tiene Whether you are distintos at the early career objetivos. stage, Si whether están you're en su at a etapa later career más stage, whether you're at incipiente de su somebody in carrera o en university la etapa administration, mediana, whether you're on o si somebody on the other forman parte side de la administración, o who's si están funding en la otra research parte and que working with these está institutions, you all have sustentando different roles económicamente la in the investigación. process, and Todos henceforth, tenemos distintas different funciones en todo este goals proceso in y por ende playing that role in our distintas process. So responsabilidades y while funciones como we need parte to de acknowledge that we hacer all nuestro take up papel. different spaces Así within que our reconociendo que organizations, todos ocupamos but we need distintos to espacios en la use that, and we need to organización, use that tenemos que awareness utilizar to esa información foster y a esa sense of shared conciencia meaning para and fomentar purpose
una sensación de significado y propósito compartidos dentro de la organización. Y esto impulsa la motivación. Tal vez algunos de ustedes conocen de los criterios fuente, que es un conjunto de criterios que se publicó hace varios años. Y estamos ya hablando de casi 15 años de investigación, donde se aplica este concepto a programas de integridad de investigación y capta las experiencias de distintos protagonistas en distintas organizaciones, en distintos campos, en distintas etapas de su carrera. Y esto sin profundizar en los detalles. Esto es lo que las personas determinaron que era de mayor importancia. Lo que la investigación determina es importante y coadyuva en la creación del programa de integridad de investigación. Y mucho de lo que quería señalar tiene que ver con socialización y también efectos inhibidores que pueden incidir en la integridad efectiva. Cuando examinamos la efectividad de estos programas de integridad de investigación, mucho depende de estos factores del entorno. La integridad tiene mucho que ver con la forma en que nosotros realizamos los procesos en nuestro trabajo cotidiano y cómo todo esto se conecta con la sensación de eficacia en la investigación dentro de una organización y este sentimiento positivo en el que todos los miembros de la organización sienten confiabilidad en que están actuando con integridad. Algunas negras y estudios hechos anteriormente y concluyeron que cuando el rendimiento se recompensa con efectivo y a las personas no se les permite un espacio para externar sus opiniones, esto puede poner en riesgo cualquier esquema de integridad en la investigación. Y en la literatura existe mucha investigación que tiene que ver con la evaluación de programas de integridad en la investigación, pero todo esto tiene que ver con la moral institucional, con compartir esa misión compartida, pese a distintos objetivos, distintas ah, investigaciones que se están realizando al mismo tiempo en una organización. El sentir, a fin de cuentas, como miembro de la organización que realmente pertenecen a algo es increíblemente importante. Y un elemento clave es que tenemos que fomentar este significado y propósito común. Y esto hay que incluirlo cuando se incluyen pacientes y personas que inciden a nombre de pacientes. Y ahí existen oportunidades para interactuar con personas en la parte clínica y incluso aquellas personas que intervienen en la parte de atención clínica. El poder contar con ese lazo y ese emprendimiento y un entendimiento de la totalidad del panorama con la debida rendición de cuentas genera resultados muy positivos para toda para toda la organización y por ende resultados de integridad muy, pero muy positivos. Tienen que tener compromisos y emprendimientos continuos con la comunidad de investigadores. Tenemos que compartir los valores y esta sensación de responsabilidad y de rendición de cuentas. Y tenemos que cultivar estas relaciones continuas con distintas prácticas y conceptos compartidos. Y al contar con un programa visible de integridad en la investigación, permite un mejor mecanismo para encarar situaciones problemáticas y también puede servir para allanar consecuencias por la falta de confianza. No habrá mucho apoyo en este sentido de sus gobiernos, de sus entes financieros o de sus agencias supervisoras, incluso de sus socios filantrópicos. Ellos todos pueden tener sus propias políticas, pero no recibirán mucho apoyo, por lo menos en mi experiencia en Estados Unidos y en otros países. Los gobiernos dependen mayormente de las aseguraciones o las certidumbres de que sus agencias están suministrando los resultados prometidos a través de personal como ustedes. Y esto me lleva al siguiente planteamiento en el que ya hablamos de tener este
entendimiento del propósito y del significado compartido, muchas veces el significado fundamental, el propósito, se puede perder dentro de un colectivo de reglamentaciones y otros factores, y le corresponde a los miembros de la organización asegurar que se mantiene el programa con la mayor eficacia posible. Y las instituciones siempre pueden hacer más. Muchas veces las políticas que se dirigen a la integridad de la investigación provienen de agencias que apoyan económicamente sus esfuerzos. Y ellos incluyen políticas respecto de lo que deben hacer si hay inquietudes acerca de conducta ilícita en la investigación, cómo dar parte o notificar estos hechos, todas estas cosas que caen dentro de ese paraguas de problemas en la investigación. El cumplimiento es la norma mínima. Y quiero recalcar esto, si ustedes están reconstruyendo un programa de integridad en la investigación y están considerando fortalecer este programa en su institución, deben considerar que su institución puede desempeñarse mejor que lo que marca la mínima. Estas normas son las mínimas requeridas y hemos visto que en el pasado la definición de lo que ustedes consideran conducta ilícita o inadecuada puede ser más amplia de lo que se define por parte de la agencia. Ustedes pueden tener sus propias políticas y normas para sus propios investigadores que abarcan más allá de las definiciones y políticas de las agencias supervisoras. Las agencias imponen sus guías y sus políticas, pero como organización ustedes tienen el derecho de imponer normatividad que es más rigurosa que la que se requiere para los efectos de los entes superiores. Pueden ustedes optar por ser más transparentes en la evitación de conflictos de interés, pueden ser más transparentes en la publicación de planes de gestión, más transparentes con la publicación de los datos más allá de lo que se requiere como mínimo. Ya hablamos de ensayos clínicos y en Estados Unidos tenemos el sitio clinicaltrials.gov. Ese es el requerimiento y el requerimiento es que ciertos conjuntos de datos se tienen que publicar ahí y en una forma tal, pero ese es el requerimiento mínimo. Sin embargo, no hay nada que los detiene de salir a publicar sus conjuntos de datos y lo único que podría entorpecer eso sería algún acuerdo particular que tienen con el auspiciador de algún estudio en particular. Pero como institución pueden ustedes fijar sus propias normas, reglas, publicar sus propios ensayos, pueden requerir más emprendimiento o interacciones en los programas de capacitación y para individuos en todas las etapas de la carrera dentro de su institución, ya sea si forman parte de un programa de capacitación o si tienen o no apoyo externo que les requerirá cursar un plan de estudios señalado por ellos, pueden informar conclusiones institucionales con mayor rigor que el que requiere la organización supervisora. Podrán optar por publicar información de acuerdo con los periodos que ustedes señalen. Y esto es lo otro que quería mencionar en la conversación de estos puntos claves, y creo que muchas veces esto pasa desapercibido. Cuando las organizaciones tratan de fortalecer sus programas de integridad, la normatividad de las agencias rectoras, como ya les dije, es la norma mínima, pero en sus instituciones tienen la obligación de informar y capacitar a su propia gente, pero sus normas de integridad en la investigación forman parte de la cultura y al tener este significado y propósito compartido y lo que define toda la institución, les permite a ustedes elevar el rigor de estas normas y esto es algo que se tiene que inculcar en todo su personal. Y puede ser gente que no esté acostumbrada a ello, gente que viene de otras instituciones y que tal vez no tienen la costumbre de cumplir normatividad tan rigurosa con respecto a la integridad de la investigación. Y esto es algo que se tiene que inculcar en su organización porque no lo recibieron en la anterior. Se requiere mucha
persuasión de todos los miembros de la organización para poder lograrse. A largo plazo, esto puede ahorrar mucho en tiempo porque les aligera la carga a los investigadores en distintas funciones como el respaldo de datos, etcétera. Quiero advertirles que consideren estas cosas si sus instituciones están analizando un mejor sistema de mantención de datos, almacenamiento de datos, funcionamiento de sus plataformas, etcétera. Si hay algo que afecta a toda la institución, tienen que incluir eso en el costo de sus gastos indirectos, pero tienen que asegurar que esto encaja con sus necesidades institucionales. Quiero hablar acerca de esto dentro del contexto de efectuar estas inversiones en interés de su riesgo, su investigación y su calidad como institución. Y al tener esto siempre en la mente, a largo plazo, todo esto tendrá más peso que los costos de corto plazo y las bajas provisionales en la productividad que se verán reflejadas en las etapas tempranas de cualquier implementación de esta nueva forma del programa. Y los efectos a largo plazo para el programa y para la integridad en la investigación serán contundentemente positivos. Si alguien tiene a una persona de integridad de la investigación y alguien menciona el caso de la Universidad de Duke, y este es el caso emblemático que data hace 5 años, y aún en distintas instituciones en todo el mundo. Podemos pensar en Recken en Alemania, otras instituciones como la de Suecia, se me olvida el nombre, distintos lugares en todo el mundo donde estos incidentes realmente provocan un impacto muy importante en sus reputaciones. Y estas faltas en la integridad de la investigación atentan contra la confianza del público, muchas veces aparecen en los medios periodísticos y esto puede afectar muchísimo la reputación y la integridad de la institución. Hay mucho refuerzo positivo que también existe y ustedes pueden crear más renombre para su propia institución por medio de o como fuerza positiva en pro de la integridad de la investigación y deben intentar siempre reconocer el esfuerzo hecho por otras instituciones. Si alguien ve la publicación de un estudio que saben que no es el adecuado, que está incorrecto, tienen que hacer lo posible para señalarlo. Existen instituciones que están haciendo lo correcto, que están imponiendo la norma. Y si ustedes son pacientes, si ustedes son una persona que está considerando trabajar con alguna institución, en colaboración con una institución, si son un ente financiero, consideren que esto atenta contra su reputación. Y al trabajar con un ente, una organización que es reconocida por su integridad, esto se refleja muy positivamente en ustedes. Hay que pensar qué es lo que significa este tema de la reputación para nosotros y cómo la integridad puede impactar la misma. Uno de los factores más impactantes desde el punto de vista de integridad en la investigación son las investigaciones de conducta de investigadores. Ustedes tendrán estos problemas. Esto es algo que puede suceder en línea, en un sitio web de una plataforma, en un blog privado. También tenemos casos como el de Data Colada hace unos años. Tuvimos el grupo de Harvard. Esto estará sucediendo cada vez más. Muchas veces salen datos, hay otros que observan sus imágenes. Puede tratarse de un error, puede haber muchísimas explicaciones para una diversidad de ejemplos de estos casos, pero ya cuando la información está en la vía pública, las gentes se dan cuenta de que esa institución va a tener que intervenir y tratar de hacer las medidas correctivas para
examinar la situación y hacer las rectificaciones necesarias en materia de normas y de las guías. Muchas veces hay periodos que se exceden y nos vemos con una situación de que algunas personas pueden cuestionar su investigación, pueden carecer de la paciencia necesaria y ustedes no saben qué hacer porque pues aún no están listos los resultados. Alguien puede presentar una acusación de que hay algún problema. Ustedes podrían responder como institución indicando que siguen trabajando en el estudio, que tienen a un director de integridad, que tenemos a los investigadores reconocidos trabajando. Muchas veces estas situaciones son muy difíciles y cómo le dan frente a estas situaciones es algo importante. ¿Qué recursos tendrán que dedicarle a una investigación de este tipo? Es otro tema. Si ustedes tienen experiencia limitada con estos casos, tienen que prepararse para la ocasión inminente que sin lugar a dudas tendrá que ocurrir en su organización, y al planificar esto y prepararse por adelantado, podrán tener un plan de respuesta para poder responder a cualquier interrogante y estar preparados para hacerlo en una forma más efectiva. Al contar con un esquema para darle frente a estas investigaciones a la brevedad posible, obrará mucho en su favor, pero todo esto requiere de muchísima previsión, muchísima inversión y preparación. Y al hacer esto, esto eleva su reputación porque será más que obvio que como institución ustedes tienen la capacidad para gestionar estas cuestiones como es debido. En el campo, en distintas instituciones, en las sociedades profesionales, habrá estos tipos de conflictos. Muchos de ellos podrán ser socios suyos. Podrá haber alguna expresión de inquietud o alguna acusación y ustedes tendrán que decidir si ustedes publican una inquietud o acusación. Todas estas son interrogantes que ustedes deben examinar y para las que ustedes deberán preparar un plan de respuesta. Todo depende de la situación en sí. Puede ser algo que trate con los repositorios de datos que utilizan, con las plataformas que usan. ¿Acaso previeron la instalación o implementaron estos esquemas o estos sistemas de tal manera que el departamento de informática, el oficial de integridad, podrá solicitar esta X, Y, Z información y poder brindarle como institución esa información al director de integridad? Esto es algo que se tiene que preparar y planificar. Y al contar con ello, esto funciona muy bien para los funcionarios encargados de la integridad de la organización. O sea, van a poder hacer las investigaciones de trasfondo antes de que la gente se dé cuenta. Tienen la posibilidad de obtener una admisión por parte de la persona que tuvo la conducta indebida. Yo tuve el placer de poder cursar una capacitación de interrogatorios policiales, alguien que trabajaba con los NIH y otras dependencias federales, y para mí fue una capacitación sumamente importante porque ayuda a tener ese diálogo inicial con las personas una vez que uno ya recopiló la información y tiene un compendio de pruebas que ya le dan un panorama de lo que sucede. Y al obtener la admisión por parte de la persona, se evitan dilaciones y les permite presentar las pruebas de la manera que el resultado obvio sea que bueno, hay que hacerlo para que el proceso sea lo más fácil posible. Tienen un comité de ética con integrantes que puedan aportar experiencia, por ejemplo, otros casos. Ustedes ya saben qué personas podrían ser las que integren ese comité, porque tienen que ver si hay personas dentro de la organización que puedan comprometer su tiempo, porque a veces lleva mucho tiempo
Yo a veces uso profesores eméritos o profesores con más antigüedad que quizás tengan más tiempo para dedicarle a estas actividades una vez que los convocan, porque las demandas pueden ser bastante intensas. Está todo el tema de confidencialidad, o sea, tienen todo listo para poder dar inicio al proceso cuanto antes. Y luego, por otro lado, una vez que tengan una idea de que, por ejemplo, todavía no repasamos todo el proceso de llegar a poder tomar una decisión de si hubo o no conducta indebida, pero sabemos que los datos no son fiables. Ustedes tienen que hacerse esa pregunta como institución, porque puede llegar a afectarle la reputación de su institución enormemente. O sea, ¿qué hacen con todo este compendio de información que se está investigando? Como digo, la gente normalmente sabe. Entonces, ¿qué quieren? Tienen evidencia de que esos datos no son fiables y pueden hacer algún aviso de retracción de una investigación de una persona diciendo que los resultados no son contundentes o los datos no son fiables. Es algo que yo recomiendo como, como oficial de integridad, porque a veces todo el proceso de recopilación de datos puede llevar muchísimo tiempo, pero decidir si es fiable o no lleva 10 minutos y es la obligación que tienen como institución de retractarse, de ser ese el caso, porque los organismos de gobierno van a valorar enormemente que ustedes rectifiquen un error, porque no tiene que ver con contradecirse y pasar vergüenza, sino con preservar la integridad de la institución. Eh, Cada vez importa menos si que si es un error genuino o no. Ustedes tienen que decir: queremos eh, rectificar esta evidencia si tenemos que agregar más más adelante, pero por ahora nos retractamos. Este es un aviso de retracción cuando yo trabajaba para Houston Methodist y es un ejemplo que me gusta usar para ilustrar. Dice que la investigación, que se determinó que la investigación no se había realizado conforme con nuestras normas y por lo tanto los datos que se publican en la monografía no se pueden considerar contundentes. Esto era antes de llegar a una conclusión de conducta indebida, o sea, en cuanto uno se da cuenta tiene que retractarse. En este caso era una situación de conducta indebida que emanó de una situación bastante desafortunada. En este caso en particular, lo que sucedió es que como el investigador principal nunca analizó los datos subyacentes, ya sea que uno haga investigación clínica o de índole general, una de las cosas principales que aprendimos de esta situación y que aprendimos de esta situación que nos afectó a nosotros en nuestra institución era que teníamos que brindar más capacitación a todo el personal de investigación, porque el investigador no entendió lo importante de ir y ahondar en detalles de antemano, sobre todo antes de enviar un documento con todas estas conclusiones y ver que si para corroborar que los datos básicos que tienen que figurar estén y que estemos en condiciones de compartir esos datos si en algún momento más adelante nos piden que divulguemos la información. Esta persona no había entendido la importancia de hacerlo y por eso es que como resultado de esta experiencia brindamos más capacitación. Vimos que muchas veces antes la capacitación en investigación, en conducta responsable e integridad científica, si se hace al principio de la carrera del investigador, es muy eficaz. Es decir, los conceptos que tienen que tener presentes, las cosas a las que tienen que anticiparse, que van más allá de no falsificar los datos, que obviamente se da por sentado en cualquier investigación. Pero todos estos cursos que ofrecemos lo que hacen es abrirles los ojos a estas personas a distintos conceptos y distintas maneras
de analizar la integridad científica de manera holística y bajar el peligro de que cometamos un fraude. En Italia, por ejemplo, había unos alumnos que, que cursaron esta materia, hicieron este curso y utilizaron este marco para analizar la evidencia del curso, pero sabemos mucho menos de cómo estas interacciones investigan a inciden en los investigadores más avanzados. La integridad científica es que es que normalmente nos concentramos en capacitar a los investigadores que recién entran a la carrera, pero no quiero que hagan caso omiso, sobre todo las personas que piensan en los programas de capacitación, es que los cursos que ofrecen para los profesores y los investigadores, ¿cómo interactúan ustedes con respecto a los temas? ¿Los están capacitando? ¿Están trabajando con ellos de una manera que les permita ir a su grupo de investigadores y dar el ejemplo de cómo incorporar estos conceptos de integridad científica en el quehacer diario de su grupo, del laboratorio, del equipo de investigación clínica? O sea, están incorporando estos conceptos que ustedes les enseñaron a través de una persona como yo, por ejemplo, y están aplicando estos conceptos de una manera que de veras incide de manera positiva en la integridad científica dentro de esos grupos. O sea, tiene que interactuar con los profesores para ver cómo incorporar la revisión de datos en las reuniones, en los procesos de redactar un manuscrito o un pedido de subvención y cómo ayudan en la mentoría, cómo se incorporan también en las evaluaciones de desempeño en el momento que corresponda. Entonces, dentro del departamento hay que tener profesores que dediquen tiempo a esto y tener, no sé, retiros profesionales, seminarios para todo el plantel y tener una persona de integridad científica que tenga la flexibilidad como para ir y dar estas charlas, incorporar a los investigadores principales, porque es sumamente importante. Creo que como comunidad de integridad científica podemos hacer mucho más para centrarnos lo más posible en los investigadores experimentados, en la misma manera que lo hacemos con los principiantes, para poder lograr que estos investigadores principales sean modelo de estos conceptos y evitar esta sensación también de carga administrativa. Para esto, yo sugiero incorporar estas prácticas óptimas en las rutinas que ya tienen establecidas, cómo las delegan y cómo utilizan la tecnología que tienen a disposición en la institución y a través de la comunidad en general, como bases de datos, divulgación y ver cómo utilizar estas plataformas para facilitarles la vida y para que haya alguien en su institución que pueda ayudar a la gente con esto. Este concepto es fundamental para tener un entorno efectivo de integridad científica. Lo último que quiero decir es que tienen que tener una persona en la institución que sea la persona encargada de integridad científica, que le dé visibilidad al tema. No se lo asignen a una persona que puede ser que tenga tiempo. Tiene que ser una persona cuya fusión de tiempo completo sea esta. Sé que hay instituciones más pequeñas que tienen menos presupuesto y recursos, quizás lo consideren más difícil, quizás no puedan tener una persona con dedicación exclusiva, pero por lo menos para las instituciones más grandes tienen que haber una persona que se centre exclusivamente en asuntos de integridad científica. Y les puedo contar un ejemplo mío
porque me fui de una institución como líder de integridad científica. En esa época, la institución construyó un nuevo edificio y trasladó mi oficina a un lugar que exigía que fuera en autobús al hospital. Entonces, yo como director de integridad no pude, perdí ese contacto cotidiano que uno ve al cruzarse con las personas por el pasillo o en el ascensor. Son interacciones que son fundamentales para la persona encargada de la integridad científica. En este ejemplo, al haberme trasladado a otro lugar que geográficamente estaba más alejado, me dificultó enormemente la tarea. Entonces, los líderes de la institución tienen que tener esto presente. Están permitiendo que la persona de esa institución que esté encargada de la integridad científica se pueda centrar en las tareas y ser un líder de integridad científica que sea modelo, que imparta cursos en el momento necesario y que sea una persona a la que el resto de las personas puedan recurrir, aunque no sea una cuestión de integridad científica necesariamente. Si tienen que remitir a alguien al comité de ética de la investigación o a alguna otra oficina, ustedes tienen que ser ese punto de referencia que les permita interactuar con los investigadores para que puedan estar centrados, que estén presentes, que tengan un lugar a la mesa. No es simplemente un casillero que tildar. Sé que los comités de ética de la investigación se lo toman bien en serio, sobre todo cuando tienen presente que hay temas de integridad científica o conflictos de intereses, cuando quieren una revisión independiente de los datos, quieren a la persona de integridad científica, por ejemplo, cuando me convoca a una reunión como experto para preguntarme si yo creo que hay que hacer una investigación más a fondo en un estudio en particular. Eso está dentro del ámbito del Comité de Ética de la Investigación, sobre todo el comité que se toma esto con total seriedad y responsabilidad porque sabe la incidencia que tiene en la institución. Entonces tienen que encontrar esa persona en la que confíen en la institución, que pueda entablar relaciones y, y poder integrar esa persona en los debates, la capacitación y los temas de cumplimiento, porque todo esto permite que haya una comunicación abierta y sincera sobre la integridad científica y también vuelve al tema de generar esta sensación de responsabilidad compartida y misión compartida dentro de la institución y saber que la integridad científica es un componente clave de lo que hacemos y que tiene que estar constantemente presente. Para concluir, estas son las 5 claves que quería recalcar para las personas que tal vez estén pensando en actualizar, hacer cambios o robustecer la unidad de integridad científica en sus instituciones. Sé que se trata de una categoría muy amplia, la de la integridad científica, y sé que quizás haya algunos que se centren en otros temas, así que con todo gusto puedo hablar en más detalle de los temas clínicos a medida que avance la discusión, pero no quiero robarles más tiempo. Creo que eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes y ahora le devuelvo la palabra a Carla. Thank you so much, Pat. Muchas Creo que gracias, nos ha Pat. abierto es como que un vocabulario, un menú completo de conceptos, de mecanismos y que será clave discutir teniendo en cuenta nuestra perspectiva de la región también. Y en ese sentido, es un gusto para mí presentarles a Percy Maita Tristán. El doctor Maita es director de investigación de la Universidad Científica del Sur y es miembro del grupo de investigación en bioética e integridad científica de la Facultad de Medicina de esta universidad. Tiene muchísimos años trabajando en temas de integridad científica, ha publicado artículos que muchos de nosotros hemos leído sobre plagio, publicación redundante, autoría, etcétera, etcétera. Y lo habíamos invitado
para que desde una perspectiva regional discuta, comente la presentación del doctor Weitzel. Adelante. Buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación. De hecho, la ponencia me hizo cambiar un poco lo que quería contar y conversar porque es bueno aterrizarlo en lo que pasa en la región. Y una de las cosas que hemos visto en la región y particularmente en Perú es un problema que tiene que ver con integridad. Y mucho de lo que decía es algo básico en el día a día de alguien que hace investigación. Hablar de investigación es hablar de honestidad, de credibilidad, de confianza. Y cuando no hacemos las cosas bien, entonces ya no viene esta credibilidad en la ciencia, que es uno de los mayores activos que tenemos para justamente poder hacer los cambios en salud que necesitamos. Y yo les quiero contar algunos detalles porque a veces cuando hemos estado detectando una serie de faltas vinculadas con investigación, una de las respuestas más comunes es, esto no sucede y esto no necesariamente es cierto. Por ejemplo, cuando hablamos de fraude científico, que nos referimos a la fabricación o la falsificación o el plagio completo de resultados de otros, un estudio identificó en el 2009 que alrededor del 2% de los investigadores a nivel del mundo declaran haber cometido fraude alguna vez. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, como equipos que desarrollamos investigación y estamos preocupados por la ética y la integridad, es que lamentablemente no todas las personas que están en el campo de ciencia hacen las cosas de forma correcta. Y en este caso lo autodeclaran. Y a este problema de fraude y manipulación de datos se agrega hoy, y más aún con inteligencia artificial, lo que se llama fábrica de manuscritos o paper mills, que son empresas dedicadas a cometer fraude científico y que venden sus servicios para que autores de cualquier lugar del mundo compren una posición de autoría. Y pueden comprar un proyecto, pueden comprar una tesis, pueden comprar un artículo, un capítulo de libro, una patente. ¿Qué tan grande puede ser este problema? Este artículo de Nature planteó, hace poco se publicó, que en el 2022 alrededor del 2% de los artículos y en nuestra área, biomedicina, alrededor del 3% podría estar vinculado con este tipo de casos. Y probablemente algunos de ustedes hayan visto publicidad en redes sociales sobre venta de artículos o similares. En el caso de Perú, detectamos varias redes de venta que incluso usan a personajes famosos. Esta persona que ustedes ven allí es una persona famosa del país que hacía publicidad eh, sobre la venta de tesis y artículos en redes sociales. Y este problema no es nuevo. De hecho, hace 10 años publicamos una carta donde nos metimos a averiguar si estos servicios de ayuda en tesis realmente te vendían una tesis. Y encontramos que sí era cierto. Y esto estamos hablando de hace 10 años. Pero lo que encontramos nosotros fue que estas empresas que vendían tesis en Perú evolucionaron a tener sus propias revistas científicas. Y vendían ya no solamente la posibilidad de una tesis, sino en sus propias revistas poder vender una posición de autoría para que una persona pueda ser calificada como investigador en el país. Y el problema es que a pesar de que empezábamos a comunicar esto, no había reacción de parte del ente regulador en el Perú que se llama Concitec. eh, y lo que pasó fue de que logramos infiltrarnos en los chats de ventas de estas empresas que vendían artículos y invitamos a un periodista a que se interese en el tema, él ingresa a estos chats y luego salen dos reportajes hace un año en televisión que muestran qué tan fácil es comprar un artículo científico y ser parte de la autoría en una revista indexada. Esto generó un escándalo en el país. Y de hecho, hace poco ya se ha incluido dentro del Código Nacional de Integridad Científica del Perú
que la compra de auditorías, porque no estaba especificado, porque no era algo que se pensaba que podía ser cierto, sea parte ya de uno de las faltas muy graves que significa la expulsión del sistema y sanciones inclusive hasta económicas. Se creó una comisión del Congreso de la República del Perú para evaluar esto y ellos pudieron levantar el secreto bancario de al menos 3 redes que se habían identificado y encontraron que en estas 3 redes habían movido alrededor de $3 millones en alrededor de 3 años. Y algunos de estas empresas eh, tienen, según el registro tributario, hasta 100 trabajadores. Entonces, no es algo chiquito, sino es algo, y tampoco es algo exclusivo de Perú. De hecho, estas empresas compraban artículos de India, Pakistán, y hemos detectado que están vinculadas con otras redes de la región también. De hecho, en esta investigación que hizo el Congreso de la República, pudo encontrar que 60 investigadores reconocidos en el país tenían intercambios monetarios con las personas que vendían artículos que encontraron acá. Entonces, esto es un problema no chiquito, pero tampoco, evidentemente, involucra a toda la comunidad. Y lo importante es que la misma comunidad científica se encargue de justamente tener las formas de poder detectar, evaluar, prevenir. Y aquí viene el problema que lamentablemente y probablemente sí hemos desarrollado como región redes y comités de ética en investigación para proteger al sujeto de investigación. En el caso de integridad científica, son pocas las instituciones que tienen oficinas, comités o áreas de integridad científica, ya que los comités de instituciones generales de ética no necesariamente ven los temas de integridad. Y ahí viene parte del problema. ¿Por qué? Porque si no tenemos normativa, si no tenemos personas capacitadas para ella, no vamos a poder hacer una correcta prevención, no vamos a poder detectar los casos, no vamos a poder indagar, sancionar y de hecho, de repente en muchas instituciones no tienen ni siquiera normativa que ayude con eso. Y esto es importante porque muchos de los infractores que hemos venido detectando son legalmente hábiles y saben en qué institución pueden hacerlo, porque no tienen normativa y en cuáles instituciones no les conviene estar, porque ahí sí los pueden sancionar. Entonces, eh, nosotros como Perú estamos actualmente el Congreso de la República planteando un proyecto de ley para sancionar el fraude científico, esta parte de compra y venta de artículos, como parte de estafa agravada. Pero tenemos un problema. El ente nacional, que es el CONCITEC, todavía no tiene su oficina de integridad científica que pueda organizar la red nacional. Y no sé si en todos los países de la región sucede algo parecido. Por lo que he ido averiguando, no en todos los casos pasa ello. Entonces, nos falta todavía trabajar mucho más en temas de integridad, porque, como han comentado previamente, hay mucho por trabajar, hay una serie de cosas que tienen que ver con esta confianza en la investigación, porque ¿cómo hacemos investigación si no hay credibilidad y si no hay honestidad en algunos pocos elementos, pero esto existe? Entonces, parte de mi aporte venía con ello. Eh, Hay una necesidad regional, por lo menos en Perú, es tangible, de poder trabajar en temas de integridad, de poder capacitar a las personas, porque en las instituciones no va a ser posible desarrollar todo un sistema de integridad si no hay las oficinas, áreas y normativas adecuadas para poder trabajar en integridad científica. Esto es lo que a líneas generales quería compartir como para dar pie a una discusión y algo más grande vinculado a lo que hemos conversado. Muchas gracias a Percy y ahora vamos a pasar a la discusión. Quiero invitar a Pat también a unirse para esta sesión de preguntas y respuestas. Ah, por lo pronto yo quería avanzar contando un poco, a ver, creo que la pintura, el cuadro regional que nos ha contado Freddy es la realidad. Y contando un poco desde el Programa Regional de Bioética de la OPS, cómo hemos llegado a abordar este tema. Nosotros tenemos indicadores de sistemas de ética de la investigación e incluyen un indicador de integridad científica, porque, porque bueno,
en respuesta a los pedidos de nuestros países y en respuesta a que integridad científica es un poco como el patito feo, ¿no? Mucho énfasis puesto en la revisión ética de la investigación, que por supuesto hay que hacerlo también, pero todavía estamos bastante en pañales, bastante verdes en muchos temas de integridad científica y había que empezar a poner el tema sobre la mesa. En ese sentido, por ejemplo, y dando el ejemplo de Perú, precisamente, cuando apoyamos a la autoridad sanitaria a hacer los lineamientos nacionales para la ética y la investigación, incluimos ahí un pequeño componente de integridad científica, incluyendo unas definiciones básicas e instando a las otras partes, a las instituciones, a que tomen acción y desarrollen políticas respectivas. Pero creo que esta introducción es el primer paso a la primera pregunta, que es en relación a, bueno, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pat nos ha presentado, digamos que un bosque amplio de conceptos, entes, funcionalidades, responsabilidades y creo que podemos sentir que desde el desierto, cómo empezamos en el desierto a poblar este gran bosque, y específicamente la pregunta para Pat sería, ¿cuáles serían los primeros pasos para empezar a actuar de manera preventiva, no reactiva en materia de integridad científica, digamos, basado en tu experiencia, basado en el conocimiento sobre todo este bosque? Quien no tiene ningún árbol, ¿cuáles son los primeros árboles por plantar? Acá, Well, ok. thank you for the question. Gracias por la pregunta. I hope I end up answering it. Espero poder contestarla. I can't stop thinking about, Francamente, what no Percy puedo just brought dejar up, de pensar about en lo que acaba de mencionar paying for Percy papers, respecto de and la that, venta de being such an artículos issue, y and que es un coming from problema the US tan perspective, that's grande desde el so punto de much vista de los not on Estados our Unidos, radar as ni much as it siquiera está is, en in nuestro other radar, places. And por lo so, menos no en la medida if en que those está are en the otros kind of lugares. issues, I Si think esos son los that problemas o el we're tipo still de facing problemas que regionally, todavía hay en la región, my focus is not going to be yo me centraría, changed in the sense that I no, really think that a ver, this yo effort needs to be led by creo que este institutions, and esfuerzo tiene que estar institutions liderado por las taking instituciones responsibility for the y que sean research that they send instituciones out into the que world. se So the responsabilicen institutions de la are investigación que receiving publican ante los ojos money del to mundo. do the Entonces las research. instituciones reciben dinero Um, para hacer you investigación know, too often, y a do veces o muchas are veces institutions thrilled to nuestras take instituciones credits when the con todo research goes gusto really se well, adjudican cuando and la when things investigación go sale muy badly, bien la they're very autoría, often the pero first to cuando say, "Oh, todo sale well, bien son los Dr. primeros en So and so, decir, they were just bueno, doing el their own doctor thing. tal o cual We estuvo can't actuando por su police cuenta everybody. y Well, francamente no podemos in a vigilar de way you cerca lo que hace can, cada uno. if Pero en cierta medida if you sí. prioritize certain things, and I think Se some pueden of those priorizar things algunas need to cosas y include creo que entre esas cosas institutional se deben awareness incluir and institutional conceptos de accountability conciencia y for things like rendición data de cuentas availability, for institucional, things como like disponibilidad de transparency and datos, data sharing. So if we como get into a transparencia en la situation where compartición de we're not datos. even sure Así this que si paper's nos real, metemos we en don't una even know, situación en was la this que se just, debate bought and si paid un for? Was this ensayo even es based real, on si anything? alguien pagó That por él o si se institution basa en has to cualquier be cosa, the first place to esa go, has to be institución the one tendrá to go que back ser and el say, okay, referente, Dr. el So and so, primer does punto this de exist? partida, donde se puede consultar Where si en is this? efecto Do el we have doctor tal o this? cual And they need to existe, have those dónde systems in está, place that they can necesitamos todo esto, todo assure aquello, y se themselves that tienen que instrumentar estos they sistemas can get a yes para que answer to puedan that, and estar they have seguros what they de que need, and pueden they obtener can be respuestas a todas las institutionally interrogantes que accountable tienen
y to que existe the una scientific rendición community and de the cuentas public at large. institucional So a la I que think puede the number one thing recurrir I el would focus público y on to otras sort of agencias. re-answer your question Para contestar a is su pregunta, encouraging and otra cosa que quisiera facilitating those puntualizar es que institutions to take that hay que lead animar y role to facilitarle a esas implement instituciones que acojan implement este practices papel de at their líder institution en la that implementación de would at least prácticas en allow sus them instituciones que to como address and mínimo identify les these sorts of permitirá issues encarar e identificar estos like tipos de papers, problemas, being como being los bought. ensayos o los Um, artículos que se hayan comprado it seems kind of o algo basic to así. me, but Me parece algo I muy think one of the básico a mí, ways that pero you prevent that sort of thing creo from que una de las happening formas en is que eso se previene institutional assurance that the data es a is través de there and la the institution taking certidumbre responsibility institucional and de que los accountability datos for that existen data. y que la institución está haciéndose responsable Thank you, Pat. por Y no sé ese si, ensayo o ese Percy, tú artículo. quieres agregar algo. Es indudable que crear sensibilizar sobre la importancia de tomar acción es el primer paso para a tomar acción a nivel institucional, pero probablemente muchos de ustedes estén pensando ya, wow, es tan difícil hacer investigación, tenemos tan pocos recursos y además creo que también hay la percepción, leyendo entre líneas las preguntas, de que hay poco expertise hay poco expertise en integridad científica como un área que requiere una expertise, que no es que la persona con las buenas intenciones, no es que baste tener buenas intenciones o que tu mamá te enseñó bien qué hacer cuando eras niño, ¿no? Adelante, Percy. Sí, de hecho, am, lo primero que me tocó hacer cuando entré a la Universidad Científica del Sur fue justamente crear mi comité de integridad científica, crear normativa, incluir en los cursos áreas de integridad para que aprendan y luego ir mejorando en buenas prácticas. Como dice Patrick, es súper importante la transparencia, los registros, el seguimiento, la evidencia y trazabilidad de todos los productos. Pero uno de los problemas serios es, por ejemplo, cuando queríamos implementar y hacer crecer la oficina de integridad. No encontramos perfiles capacitados porque no hay formalmente diplomas o maestrías disponibles para tener personas capacitadas en integridad. La mayoría se han venido haciendo sobre la marcha. La mayoría de personas que conozco que tienen mayor expertise en integridad son los que venimos del campo editorial, es decir, que hemos sido editores de revistas y que en las revistas nos hemos encontrado con estos casos de malas prácticas como plagio, manipulación de datos, etc. Entonces sí se requiere un soporte mayor para poder formar, para poder normar y estrategias de prevención que tienen que ver con la capacitación, pero de la formación inicial, como también lo decía Patrick, ¿no? Desde que el estudiante está en la universidad, es formarlo en las buenas prácticas y acompañarlo y para que vea un entorno correcto, para que le sea raro si alguien le dice que tiene que poner a alguien en su investigación o modificar un dato o no ser transparente con lo que hacen, ¿no? Pero eso es una cultura que se va construyendo poco a poco. Y aunque parezca lógico para todos, y era un poco lo que nos pasó cuando empezamos a detectar estos casos y fuimos con el ente rector, ellos nos decían, pero es imposible que un investigador compre un artículo. Claro, yo también pensaría lo mismo hasta que tuvimos la evidencia de que esto sucedía y no pudimos avanzar más hasta que no tuvimos la posibilidad de exponerlo en medios de comunicación. Y ahí recién hubo todo un movimiento y hay todavía un trabajo fuerte en Perú por mejorar esto. Pero como en todo, creo que las crisis son oportunidades y poder identificar esta situación y ser conscientes de que no todos los que están en investigación hacen bien las cosas, también sin entrar en paranoia, nos va a ayudar justamente a mejorar las prácticas, que es lo que queremos, porque al final de cuentas no podemos tomar buenas decisiones en salud si no tenemos certeza del resultado de investigación para poder implementarlo. De acuerdo. Y creo que
creo que de alguna manera pones el dedo en la llaga y que coincide con muchos puntos de varias preguntas que se hacen, que es en relación a los problemas de formación. Eh, ¿Cómo formar a la persona que va a ser el oficial de integridad científica si no hay ningún entrenamiento para eso en la región? Entonces, si no puedes formar a quien entrenas, también estás en una pobre situación para formar a las nuevas generaciones que, como decía Pat en su presentación, debieran como parte de su entrenamiento saber sobre los conceptos de integridad científica. A mí me preocupa también a veces en respuesta a problemas, a escándalos que se descubren, algunas soluciones un poco demasiado rápidas. Como por ejemplo, quizás porque no sabemos cómo se procede en otras partes del mundo, se asume una posición, casi diría muy informada por abogados que emiten sanciones automáticas sin hacer una investigación. Entonces, cualquier alegato pasa, es entendido como que necesita una sanción automática sin hacer una investigación y además luego sin saber cómo se hace una investigación. ¿No? Es una disciplina específica y en ese sentido creo que también si una institución ya entendió la importancia para la salud pública, por la integridad de la ciencia, de tomar medidas para la integridad científica, no necesariamente sabe qué es lo que se debe hacer. ¿No? Imaginemos, la Universidad X dijo, ok, ya miré el webinar, estoy convencido de que esto es súper importante, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién contrato? Y en ese sentido, le vuelvo la pregunta a Pat, si dentro de esta estructura compleja a nivel institucional hubiera que empezar por alguna parte, hubiera que empezar por alguna parte por dónde empezamos. Es una pregunta difícil. I'm sorry. Yeah. Sí, claro. I think you could start at a number of places. Creo que pueden iniciar con eso en distintos lugares. Maybe one of the ways Creo que una de las formas en la que pueden arrancar con ese esfuerzo es mediante la incorporación de más oportunidades para capacitación en la investigación focalizada en conducta responsabilizada o responsable, utilizando o valiéndose de los investigadores que tienen muchos años con organizaciones y no depender tanto de un módulo virtual que se puede completar en un cierto periodo. Al contrario, pueden usar casos de estudio durante varios años o pueden tener una reunión periódica con el grupo laboratorista que revisa las prácticas de gestión de datos y examinan los informes o las plantillas de los mismos. Hay muchas oportunidades para hacer esfuerzos para mejorar la integridad de la investigación. Me llamó la atención lo que se dijo acerca de poder encontrar a alguien que tiene el conjunto de capacidades para poder fungir en este papel, pero esto se está haciendo ya tan importante y tan visible en los entornos de cumplimiento que no hay muchas personas que realmente le han dado enfoque exclusivo a la integridad en la investigación, como se ve en el campo de examinación de credenciales clínicas para personal que está en ascenso en las filas. Existen algunas ideas a favor de más certificaciones en materia de conflictos de interés, integridad en la ciencia y otras cosas que se están haciendo con las distintas certificaciones de comités de ética en la investigación.
pero pueden recurrir con personas como yo, con personas de mi generación que han trabajado mucho en el espacio de integridad en la investigación, y nosotros empezamos con una oficina, con un elemento, y posteriormente expandimos nuestros esfuerzos. Ahora tenemos a más personas. Cuando yo necesito apoyo con investigaciones o con cursos o el ofrecimiento de cursos, eso va expandiendo la operación, se hace más empresarial, y más aún cuando tenemos que operar dentro del entorno de cumplimiento reglamentario o regulatorio. Vamos a ver la emergencia de personas que cada vez más tienen esas capacidades. Como investigador, ahora en la actualidad, tienen que conocer mucho del tema de gestión de datos. Y ya con eso, ya están abarcando casi la mitad del trecho como funcionario de investigación de integridad en la investigación. Pero creo que sí hay una pila de talento Thank you, Pat. I don't que know se if, puede aprovechar. Percy, no sé si quieres agregar algo de tu parte. Adelante. Sí, quizás también puntualizar que el problema que he contado no está vinculado necesariamente a investigación clínica, donde tenemos mucho mayor tipo de control, en el sentido de hay comités de ética, aquellas personas que hacen investigación clínica tienen certificaciones en buenas prácticas clínicas y demás, donde esto que he comentado no es parte de. Eh, lo que hemos visto es mucho más vinculado con aquellos investigadores donde son coautores de estudio y donde las instituciones no tienen registro de este tipo de proyectos, porque la institución tiene registro de todo aquello que es financiado, que pasa por un comité de ética, que tiene todo el registro formal. Esta situación suele pasar cuando son producciones que no llegan por la vía oficial, entonces tienes poca capacidad de control y que están en un contexto particularmente de esta mirada de lo que viene sucediendo con rankings universitarios, con lo que llaman capitalismo académico, donde se premia al que publica más. Entonces, allí hay parte del contexto de lo que hay que tener en cuenta. Que en la investigación clínica pueden haber casos, pero por ejemplo, en lo que hemos visto en Perú y también algunas cosas en Ecuador, es que este crecimiento es mucho más fuerte en las ciencias sociales, de malas prácticas, concentrados sobre todo en aquellos que los miden igual que a los demás. Un problema que tenemos en ciencia también es que si a todos los medimos igual, sabiendo que somos diferentes, vas a hacer que aquel que hace una cosa distinta, sociales, que por ejemplo publica de una a dos personas, y me vas a medir por productividad igual a un físico, un químico, un médico, lo estás obligando a cambiar su rutina. Y eso es un poco lo que ha pasado en Perú, y parte de lo que hemos encontrado allí. Eh, el otro gran problema que tenemos en implementación de políticas es que va a depender del tamaño de la institución. Ya que voy con esto. Si soy un hospital y con las justas tengo un comité de ética, tener adicionalmente personal para un comité de integridad, un área de integridad, va a ser bien complejo. Y esto también hemos visto en universidades pequeñas de Perú, universidades que producen poquísimos artículos, que tienen un comité pequeñito. Tener otra área es mucho más complejo y aquí lo que estamos viendo es la posibilidad de redes nacionales que puedan dar soporte a estos casos raros, porque tampoco esperamos de que los casos sean muy frecuentes. Van a haber algunos, pero no es la mayoría. La mayor función de estas áreas es más bien la parte de prevención, de formación, de educación, justamente porque lo que tenemos que crear es un ambiente y cultura de transparencia, de compartir, de poder mostrar los datos y todo, porque justamente esto es parte de lo importante que hay que cambiar en el proceso de investigación, ¿no? La transparencia de la información, de que todo lo que tenemos es disponible, ayuda justamente a que no pasen este tipo de situaciones. Percy, yo creo que quizás no es tan, no es cierto que los problemas estén menos presentes en el área de investigación con seres humanos. Yo no creo que un comité de ética de la investigación, digamos, un comité de ética de la investigación está, un IRB en inglés, está
establecido para una serie de tareas distintas, para revisar si un protocolo es éticamente aceptable, teniendo en cuenta el trato a las personas que participan en esa investigación. Y bueno, y monitorear luego esa investigación conforme se realiza. Pero ningún investigador va a poner en su protocolo, por cierto, pretendo falsificar los datos. No va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, con la mejor de las voluntades, eso, la revisión previa de un comité de ética resuelve muchos temas, pero no está en posición siquiera de ver, no es su trabajo, no tiene los ojos ahí. Sin embargo, sí es cierto que los comités de ética pueden hacer mucha abogacía, ¿no? Porque son entes que ya están comprometidos en asegurar, aunque sea un aspecto importante de la ética de la investigación. Y yo aspiraría a que podamos reproducir en materia de integridad científica el progreso que hemos visto en materia de ética de la investigación con seres humanos en la región, en que al inicio no había un centavo para esto, nadie creía que cómo vamos a tener un comité de ética, quién va, y hemos visto un progreso sustantivo en los últimos 10, 15 años. Entonces yo creo que deberíamos aspirar a eso también. Me parece interesante la solución de buscar estrategias de colaboración entre instituciones, sobre todo porque el expertise es limitado y los recursos son limitados también. Y quizás pudiéramos explorar desde la OPS algunas maneras de hacer eso más plausible o hacer más claras las orientaciones. Así como cuando hacemos un entrenamiento en ética de la investigación con seres humanos, les decimos, mira, aquí están las pautas de SIOMS y acá es donde pueden aprender qué es éticamente aceptable en una investigación con seres humanos o no. Acá está nuestra herramienta de acreditación para que sepan cómo se establece un comité de ética, quizás pudiéramos pensar en iniciar acciones similares sobre los puntos centrales, sobre las maneras básicas de proceder también para integridad científica. Pero un punto que yo quisiera resaltar es que también en todas estas discusiones y un poco reflexionando sobre algunos puntos de la presentación de Pat, que tenemos que tener presente que si bien hay escándalos que atraen la atención, que preocupan de sobremanera, también tenemos que asegurarnos que estamos haciendo un entrenamiento que no está enfocado en escándalos, que estamos teniendo en consideración los problemas reales que muchas veces surgen, que imagínense que uno tiene una serie de datos y tiene uno que es el outlier, que está por acá, ¿no? Uno tiene una curva y hay uno que está por acá. Ay, ¿qué tal si ese lo boto? ¿Qué tal si actúo como si ese no existiera? Lo quito, ese papelito va a la basura. Esa es una falta de integridad científica. Es decir, tenemos que dejar de ver que los problemas de integridad científica son solamente los temas escandalosos, porque también así se vuelve una pelea entre los buenos y los malos. No es que las cosas terribles y aquí estamos todos los buenos. Bueno, hay y luchando contra las cosas terribles. Creo que hay un montón complejizar nuestra comprensión sobre cuáles son los problemas de integridad científica. Ver que no hace falta ser un absoluto tirano, pero que esas cosas, bueno, ocurren. Ay, bueno, es algo así más suave, pero de eso depende la integridad de la ciencia, de incluir el conjunto completo de los datos. Depende el resultado de la investigación. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante valorar lo que decía Pat en su presentación de cómo el entrenamiento en integridad científica, no enfocado a evitar los escándalos, evitar los malos manejos de los datos a lo largo de todo el proceso, asegurar la transparencia en cómo se recogen los datos, la confiabilidad de que alguien puede ver acá está el cuaderno de recogida de datos y una tercera parte puede chequear que está todo bien. O sea, el entrenamiento en todo eso, cómo debe ser parte por ejemplo, el manejo habitual de un laboratorio, ¿no?
cómo la conducta responsable de investigación tiene que ser, así como son otros aspectos de ética en investigación, parte del tejido, de la fábrica, del trabajo que se hace en la ciencia. Esto es algo que debiéramos pensar. Eh, Pat, ¿será que nos puedes contar un poco, digamos, cuáles son, imaginemos que no estamos pensando a nivel institucional, ¿no? Sino que estamos a nivel de un equipo de investigación. ¿Qué es lo que un equipo de investigación que quiere seguir los mejores estándares de integridad científica debería buscar? Check each other's work. Hay que examinar el trabajo del compañero o de la compañera. Eso es lo primero que recomiendo en ese tipo de nivel, de grupo pequeño. Con demasiada frecuencia en el ámbito de la investigación vemos un PowerPoint muy bonito, pero nunca profundizamos en la información, en los datos. Y estas reuniones del equipo pequeño del laboratorio, esas reuniones del equipo de proyectos, en esas reuniones debe haber un enfoque más pronunciado en realmente profundizar en los datos, qué hiciste esta semana, dónde están los resultados, y de ahí se puede desprender algún tipo de interrogante como ¿qué es lo que sigue? Para mí, a ese nivel de grupo de investigación, mucho depende de alejarse de aquello de simplemente recurrir a los resultados, la última cifra o si funcionó o no, a diferencia de examinar la gestión de los registros, de los datos y no simplemente saltar al resultado o a la suma final para verse persuadidos por lo que funcionó o no funcionó. Y en su lugar hay que realizar un ejercicio de escrutinio de grupo, analizando el trabajo de experimentación cotidiano, analizando con lujo de detalle los datos obtenidos. Creo que todo esto se reduce a abrir el cofre del carro y ver el motor y analizar las prácticas cotidianas para ver cómo todos los integrantes del equipo realizan su trabajo y determinar si la norma o las normas se están cumpliendo para que el día en que fulano doctor me quiera hacer alguna consulta acerca de algo que yo estaré trabajando, se supone que yo tengo que trabajar esta semana y para lo que yo tengo que producir resultados. Esas cosas a nivel grupo pequeño, ese esquema de rendición de cuentas a nivel de grupo, focalizando no solo los resultados o las conclusiones, sino que la metodología que se encarga de la recolección de los datos y el análisis de los mismos. Esos son momentos oportunos para aprender los unos de los otros y para también hablar acerca del trabajo realizado por cada uno de los integrantes. Esto ayuda mucho a la salud operativa del grupo y asimismo mejora muchísimo el esquema de rendición de cuentas y de buenas ¿Me prácticas del puedes grupo. empujar un poquito más con ese punto, viendo alguna de las preguntas que hemos recibido? ¿Habría alguna medida adicional a este escrutinio que un investigador, un equipo de investigación debiera tomar antes de, en el momento que se tiene un manuscrito, antes de enviarlo a una revista? ¿Qué escrutinio sugieres tú en ese momento? Muchos de nuestros colegas están pensando en mecanismos, digamos, en estos software para detectar plagio. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Mhm. Well, to me, and I know it's a little old Bueno, para school. mí, y sé que It's a esto es little un bit away poco from, medio anticuado porque plagiarism checker. se Here's what aleja I de weigh, la labor honestly. de That's revisar para important. asegurar que But no hay when it plagio, comes to the etcétera. Y esto data es algo and the que findings debe that are being incorporarse presented in the automáticamente paper, en la cosa. Pero to cuando hablamos de las me, conclusiones que se having that publican en papel, having that meeting
Para mí, el tener esa reunión, esa discusión antes de liberar el documento, pues bien, tienen el manuscrito. En algún momento durante la generación de este manuscrito, tienen que sentarse con todos los integrantes que realizaron el trabajo y preguntar, a ver, ¿dónde están los datos que sustentan estas conclusiones? ¿Cómo llegaste de estos datos a esta conclusión? Explícamelo todo. Hazlo para el cuadro uno, para el 2, el 3, etcétera. Es un proceso agónicamente largo, pero esto eleva la conciencia de todos. Esto le da más conocimiento a todos los miembros del equipo de dónde viene todo. Ahora pregúntense ustedes mismos, ¿con qué frecuencia vemos a alguien del grupo de investigación que captan una imagen y dicen esto es representativo de n igual a 5? ¿Creen ustedes que alguna vez alguien se sentó para hablar y preguntar dónde están los otros 4? Aquí tú captaste que esto representa n igual a 5. Perfecto, maravilloso. Veo la imagen, ahora demuéstrame las otras 4. Nunca lo hacemos esto. Yo soy el primero en admitirlo. Yo soy anterior investigador y yo lo admito abiertamente. Nunca hacemos eso. Simplemente a ese nivel. Antes de liberar algo, al emprenderse en estas discusiones, en estos diálogos, ese es un nivel de escrutinio al que me estoy refiriendo. Cuando ustedes dicen, cuando alguien del equipo dice, esto es así, esa persona tiene que poder respaldar esa aseveración con algo más que un diagrama que salió de algún artículo en alguna publicación. Esa persona debe poder defender la conclusión, los datos que sustentan la conclusión, y tiene que poder explicar cómo llegaron de los datos crudos a esa conclusión. Y eso sería un cambio paradigmático comparado con lo que muchos grupos focalizan en la actualidad, que es simplemente nada más dar el salto a los resultados finales en lugar de realmente analizar todos los datos Muchas crudos. gracias, Pat, porque creo que realmente am, cuando uno siente que hay tanto que debe hacerse a nivel institucional, puede creer que no hay nada que pueda hacerse a otro nivel. Y creo que los ejemplos concretos de escrutinio a lo largo del proceso de investigación fuerzan ya a los investigadores a cambiar sus prácticas en adición a cualquier otra medida que se deba tener que tomar. No sé si, Percy, tú tienes algo que comentar en relación a estas sugerencias concretas de Pat. Sí, en general, y como vengo leyendo unos comentarios, eh, todos confiamos y hacer investigación tiene que ver con credibilidad, confianza y honestidad. Estos casos son raros, pero suceden. Entonces, lo primero tiene que ver, y si lo decimos a un nivel personal o con tu grupo de investigación, tiene que ver con que uno implemente estas buenas prácticas, y como comenta Pato, o sea, transparencia en compartir la información, tener un doble check. He visto varias preguntas sobre IA y plagio, ¿no? En plagio tenemos los software, pero el software lo único que hace es decirte un porcentaje de similitud. Siempre tenemos que leer lo que el software nos dice, sea el que utilicemos. Pero en el caso de IA generativa es algo que es un reto mayor hoy, porque no, los software que se usamos todavía no son tan precisos para poder determinarnos si un texto ha sido desarrollado por IA generativa o no. Entonces, la transparencia también de uno requiere que sea más fuerte. En el sentido, por ejemplo, varias revistas están pidiendo que declaremos si hemos utilizado o no IA generativa o hemos utilizado IA para alguna otra condición y para qué. Entonces, uno de los puntos importantes en integridad siempre es la transparencia, ¿no? Transparentar nuestros conflictos de interés, transparentar nuestras bases de datos, transparentar nuestros registros, transparentar los procesos y algo que cada uno ha valorado dentro de este proceso y el rol de un comité de ética es justamente la revisión independiente. Un investigador que esté en una buena ruta a veces se queja de los comités de ética por el tiempo, porque siempre hay unas quejas, pero está abierto justamente a mostrar lo que ha hecho porque lo ha hecho bien.
El riesgo está al revés. Cuando alguien no quiere ser supervisado, revisado y demás, ahí es donde saltan las alertas. Gracias. Creo que no existe la sesión en que no, en el 2024 en que no se mencione la inteligencia artificial. Pat, ¿algún comentario adicional sobre cómo dar respuesta a los desafíos de inteligencia artificial? Aunque creo que quizás eso puede ser tema de otro webinar, pero algo breve que quieras agregar. It's something that, you know, we wrestle with, and we try to Francamente, es encourage people algo to use it que responsibly, but representa I'm un not even problema. sure Nosotros siempre that we as recomendamos a que se community use de understand manera what responsable, pero ni that siquiera sé is si como comunidad entirely at entendemos this qué implica point. usarlo de manera I think responsable. having, you know, things Creo labeled que por is a ahora good first step, rotular o but divulgar cuando it's se not going utilizó en away. alguna So, medida you know, we es una buena práctica. in No va a you know, desaparecer la inteligencia instead of artificial. resisting it, I think Así we que have en lugar to de oponerse y adapt to resistirse, it. creo que But, tenemos you que know, what adaptarnos that is a going to su mean for uso. us, Pero ¿qué va a significar esto para particularly in, you nosotros? know, for example, the Sobre todo publishing space, en el ámbito is de las publicaciones. very much very much an open Francamente, question. es un gran, I gran interrogante. I wish I knew more about it. I wish I Ojalá supiera más del tema had y more insight ojalá into that question, but tuviera it más does seem like reflexiones al respecto, pero every seminar you francamente go to parece these que days, al seminario que uno somebody vaya, wants to know more independientemente about del it. tema, se Sí, menciona la es inteligencia artificial. el desafío del momento, por lo menos el más sonado. Algunas preguntas más de tipo prácticas concretas. ¿Hay algún programa de entrenamiento a nivel internacional, de certificación sobre integridad científica que esté disponible? Yo solamente sé de digamos, de los entrenamientos más cortos, ¿no? The Lab, por ejemplo, que está disponible en español, pero hay bueno, creo que Citi tenía hace mucho un curso de integridad científica, pero la verdad es que el último que yo vi era bastante general. Digamos, si alguien quisiera formarse para ser un oficial de integridad científica, ¿qué recomendarías tú? Oh, yeah, that's my advice would be to find a research Mi integrity consejo officer and sería encontrar algún if oficial de if they'll integridad let you work with científica them. y You ver know, si le there's permiten acompañarlo y aprender de ellos. that's how I got started Así es in this line como of work. empecé yo en este tipo And de trabajo. you know, if you are somebody who's engaged with your Y compliance program si ustedes on están en some other contacto level, it con el might be a little programa bit de cumplimiento, you know, quizás en otra easier for you capacidad o lo que to, sea, you tal know, vez sea engage with más people fácil who are already involved recurrir a las with personas research que ya integrity. But están I'm not trabajando aware en of el any tema de integridad. formal Yo francamente no estoy al certifications. I know tanto there are de algún different tipo de certificación programs, formal, like pero you sí sé que mentioned, hay City and the programas, training como programs mencionaste, put out by Citi y ORI. los There programas have been de PI la focused OIR. programs in the Ha past. I habido know the programas PI centrados program en was los more investigadores focused on principales, pero se centraban más que remediation nada en la of parte potential de research resarcimiento integrity issues. de o But rectificación de I think problemas they de retooled that integridad, later on to be a little bit more broad and pero general about creo research que son integrity más bien principles. generales. Creo que se refieren a los principios de la I integridad don't know how I would, científica. you know, recommend Francamente, la somebody respuesta move es forward no to sé getting qué that recomendación le training daría other a una than persona que quisiera just, you formarse know, en trying este to become the person at campo, their institution. más que There is a decirle lot of on the job training, and eh, then there's a lot that's going que on se in capaciten, the que vayan broader research aprendiendo. community En la online. comunidad más general de You know, investigación there's en so much línea of a community and hay so much discussion that goes on around these mucho, issues. que se habla mucho de este tema. Data sleuth blogs and Por Retraction ejemplo, Month los blogs de obviously come Data here. Sleuth, You know, CopPeer,
Elizabeth Bick's websites and some of these other todos folks estos sitios that web work in the y research integrity todos space. los que trabajan en el ámbito de la Just integridad having científica también tienen material. a spectator's kind of interest in Tener following what's hay going que on in tener the como research un integrity space interés, really does como kind si of clue fuera you into uno some of these espectador, issues. diría yo. Eso le da Like un I, panorama never de would lo have been que hay, aware that, pero paying francamente for papers is still so yo much a big deal no until tenía I, ni idea de went que, to, por ejemplo, this kind of era un talk. And problema so, tan grave el tema de la venta engaging de in these artículos sorts of científicos things hasta que can lo be escuché hoy. another Entonces, another big thing tratar too. de There is a participar research en integrity todos officers estos professional ámbitos. organization Hay called organizaciones ARIO profesionales. Aereo that I'm a Hay member una of, that empresa you que se can llama ARIO, yo see soy what sort of miembro, programming they y offer. pueden ver qué tipo de programas o And I think cursos they may quizás be working, ofrecen. they have some sort of a mentorship program. Tienen un I programa de don't know mentoría. how open it is. No sé si está So, abierto a todo el those are mundo, just sort of my scattershot pero ideas, bueno, but estas son las ideas que tengo, pero not son a lot of todas formality cosas to it right aisladas, now. pero no hay, que yo sepa, Percy, algún curso ¿hay algún formal. entrenamiento, algún recurso regional del que tú sepas? Más allá del City Program, que algunas universidades lo estamos usando, no. De hecho, a partir de estos problemas que hemos detectado en Perú, que no son exclusivos, se está trabajando en la posibilidad de crear nuevas herramientas con el ente rector y viendo coaliciones justamente para poder desarrollarlo, porque esa falta es tangible, ¿no? Y una de las cosas que también nos pasa es que muchos de los que estamos vinculados a poder detectar y demás, no somos abogados. Y para la parte de sanción, si hay un problema en un debido proceso en la indagación y todo ello, que es, o sea, lo que conversábamos con varios es, claro, nos hemos formado cada uno de nuestros campos de investigación, podemos incluso hasta detectar, pero el proceso de indagación y sanción tiene que estar articulado con las normas legales de tu país para que pueda haber una posible sanción posterior. Y allí también falta, en este caso, así como se ha entrenado a muchos abogados para que trabajen en tópicos de ética en investigación que son parte de los comités, también nos faltan abogados que conozcan de integridad científica y que nos ayuden con estos procesos, porque al final de cuentas, en los casos que detectamos y en algunos casos que conocemos, se ha llegado a una sanción y luego por el Poder Judicial resulta que la sanción no siguió los procedimientos correctos y volvieron a las instituciones. Ese es un tema importante porque si bien hay un rol legal en el hecho de que la sanción tiene que tener si la sanción es a nivel nacional, tiene que estar amparada bajo un marco legal. eh, ta- Creo que también es importante tener presente que esto no es solo un tema de abogados y tener el involucramiento de los científicos en el tema es importante. Yo creo que no solamente es importante, es inescapable, es absolutamente necesario. Si alguien no entiende cómo procede la ciencia, si alguien no entiende cómo se hace investigación, difícilmente está en posición incluso de evaluar qué tan seria es una falta. Pero me alegra que tocas el tema de las sanciones, porque alguien había preguntado si hay alguna suerte de ente supranacional para, para sancionar faltas de conducta responsable de la investigación. ¿Hay alguna manera de traer a la luz, fuera de publicar un artículo diciendo esto es terrible, qué mecanismos, qué estrategias se puede usar, Pat, si uno nota un problema, que ha ocurrido una falta y no tiene un mecanismo en su país para que esa falta se subsane? Mm.
Well, you can only do as an institution what Bueno, you're, uno como institución, allowed to do as an francamente, solo institution. puede hacer lo That can que include a lot of se le different permite. things. Esto puede If you're abarcar not getting varias guidance cosas. through your Por ejemplo, agency si, about si how la they would institución handle no los sanctions that the orienta bar con might respecto likely a do in cómo the United manejan las States, sanciones, como then I hacemos en think Estados Unidos, it may be even a little bit more incumbent on creo you to think que about how much tienen you're going to que, con más say about razón, what happened pensar here en cómo publicly. denunciar lo que está pasando You have an y hacer una obligation, and denuncia I tried to pública. separate these Creo que two es una obligación que concepts tenemos y creo que to tratar de correct the separar research estos record. So as soon as you're dos able to say conceptos no es fácil. O sea, por this ejemplo, data ni is bien not ustedes se reliable, dan cuenta de que los datos no son these fiables findings, this paper y que can't las be relied conclusiones o que upon, el artículo you have an científico obligation to no correct that tiene paper or peso, retract tienen that la paper obligación de as the case eh, may be. You're retirar going to ese come to that artículo. conclusion well O sea, before a you esa come to the conclusión conclusion that van a there llegar was a antes misconduct issue here, que and llegar a there's more la that goes conclusión into de que that hubo conducta determination, indebida, where you porque talk esto about tiene somebody's muchos state of más mind, conceptos, what o they sea, should have known, la what was predisposición de la outside persona, lo the que sabía, lo que boundaries no, lo of que good está scientific fuera practice. But just on de a las fundamental buenas level, prácticas if you científicas, say, etcétera. hey, Pero a the data nivel here is no básico, si uno good, we dice, can't estos rely datos on no it, son fiables, no se puede that's, confiar en esto, enough to at least, eso es suficiente para por retract lo the paper menos based on. And so retirar el that is artículo that's a y retraction that shows up on decir, somebody's esto es una CV. That's never retractación. good O sea, for esto them. figura en el But you're currículum de la also, persona en cuestión, lo cual no es bueno, depending on your legal pero structure and bueno, what va a your depender institution de allows you del to marco do, after jurídico that y point, de you're, lo que la you institución may puede be hacer o within your no. rights to go out and Quizás say, usted okay, well, we tenga looked into derecho de this and ir y decir, bueno, lo this is all that analizamos happened here. y pasó todo esto You en esta know, situación that could be a very raw mm, legal y determination about, what you can say quizás and haya what you shouldn't say haya about límites a legales de lo misconduct que finding puede you did decir o or no con didn't respecto make if a you're esa not getting conclusión de agency conducta support indebida in making si no that goza con el determination. But apoyo as de la far as institución. Pero sanctions bueno, con and respecto a las debarment, sanciones y y even el within the retiro de United States, matrícula, when incluso there's dentro de no los super Estados Unidos, agency that, no existe esta agencia o determines dependencia all of this, supranacional even within que the se pronuncie within the sobre el tema. HHS, NIH, those Incluso dentro debarments de only HHS y count los NIH, for money esos within departamentos HHS. There's other federal solo sources that you could, pueden pronunciarse sobre las presumably materias be que le llegan eligible a esas for. dos The only dependencias. way Y la that única somebody might manera de que question alguien tal vez your pueda cuestionar how suitable you are as a qué potential tan recipient idóneo of grant es funding or as uno an employee como is to have that empleado o information como out there in a way beneficiario that somebody's de going to una see, donación es if they publicar pull la that CV, if información. they look for Es that decir, paper, si at the very buscan, si minimum that alguien that busca retraction ese was done. artículo, So tiene que um, figurar que el as organismo se far retractó, que as no lo considera un sanctions, artículo you can only válido. control what you Con can respecto a las control. sanciones, You can uno solo control puede everything controlar within the algunas scope of your cosas. organization Puede and controlar tal who vez you todo choose to dentro del employ, ámbito de su however. And I institución think if you're at y the las point where personas que you're usted emplea. retracting a Y paper based creo on que si data that's uno not reliable hace una or that retractación porque el doesn't artículo support no es the fiable o findings, porque you're at no the point where that sustenta las researcher has conclusiones, already quizás violated ese your investigador expectations ya as haya an eh, institution, desilusionado that a la institución con they didn't respecto a las collect and expectativas store and profesionales que curate that tenían, data in a responsible porque way so that it no could se support that comportó paper. de manera So you may be, íntegra. I think, potentially already Entonces, at the point where quizás the sanctions that you would ya make as an institution to ustedes como potentially fire that institución individual pueden como are sanción probably despedir already a esa met at that persona, point. porque a esa altura ya hay pruebas más que suficientes de que se lo merece. De acuerdo, gracias creo que varios de los recursos que mencionas no son de gran familiaridad en la región, como los recursos para los sitios web para retractar artículos. Y creo que podemos hacer desde la OPS el esfuerzo de diseminarlos porque son recursos valiosos que, como dices, tienen un impacto en la carrera de los investigadores. No sé si en ese sentido hay algo que quisieras agregar al respecto, Percy. Bueno, por ejemplo, en el caso de Perú, lo que tenemos es el Código Nacional de Integridad Científica, que justamente uno de los temas fue
agregar faltas que no tenían, eh, pero el otro problema tiene que ver con la articulación para poder tener una correcta definición a la hora de poder evaluar una potencial falta. Pero todavía nos falta desarrollar expertise en el proceso. Entonces, sí es un reto todavía la implementación de cómo detectar y sancionar. Y, por ejemplo, algo que nos pasó después de que se hicieron públicos estos casos, es que llegaron una serie de denuncias, como he visto en el chat y me están mandando, este, pero la mayor cantidad de denuncias que recibimos no eran de personas, digamos, que tenían faltas, sino eran acusaciones contra investigadores correctos, inclusive conmigo, o sea, hubo toda una campaña de difamación, de aquellos que vendían. Entonces, allí también hay un tema. ¿Por qué? Porque en este proceso de integridad hay la protección del testigo que denuncia, que es parte importante porque de otra forma no tienes cómo tener toda la información de cierto tipo de faltas. Entonces, falta desarrollar mucho, creo que es un espacio y es bueno que hayan visibilizado esta problemática que no afecta a toda la comunidad, pero hay casos y sí es importante para mantener la confianza en la ciencia, tener esta posibilidad de garantizar que nuestros resultados y nuestro proceder en investigación son correctos para mantener la confianza y credibilidad que necesitamos. Gracias, Freddy. Freddy, perdón, Percy, que creo que resaltas un punto muy importante y lo has mencionado varias veces, que es la credibilidad en la ciencia. En ese sentido, creo que estamos en un momento importante para atraer atención y atraer recursos a los esfuerzos en integridad científica. Creo que todos hemos sido testigos durante la pandemia de la desconfianza hacia la ciencia y creo que ahora una de las amenazas más grandes a la salud pública es la renuencia a la vacunación causada muchas veces, que se inició casi diría históricamente por una falta de la integridad científica, ¿no? Un estudio que falsificó datos llevó a a una percepción errónea y ahora tenemos problemas de salud pública, problemas serios de salud pública causados por una falta de integridad científica. Entonces yo creo que estamos en un momento importante para tomar acción, para escalar desde la OPS también los esfuerzos de apoyo en la materia. Y yo creo que la discusión nos genera a nosotros varias líneas de acción sobre posible trabajo que pudiéramos hacer en el futuro. Y estoy recogiendo puntos de varios comentarios y varias preguntas que se han hecho. Así como tenemos las pautas de SIOMS, que todo el mundo las conoce y las referencia, bueno, quizás debiéramos tener una orientación similar con el mismo nivel de granularidad para la integridad científica, no fuera de lo más básico y esquemático, como decía Pat. Si vamos a buscar lo correcto, no vayamos al mínimo. El mínimo es el mínimo. Tratemos de ir más allá del mínimo, ¿verdad? Y ese es el razonamiento básico de la ética y la investigación con seres humanos. Bueno, con ese mismo razonamiento debiéramos buscar de tener una orientación para los aspectos de integridad científica. Eso con respecto a la orientación sustantiva de lo que se debe hacer. Un segundo punto es con respecto a cómo poner esto en práctica. Es decir, orientación sobre los procesos, cómo se hace una investigación luego de que hay un alegato, cómo se maneja esto para no perjudicar, para no perjudicar la ciencia ni a las personas que pueden haber sido acusadas injustamente, qué partes deben estar involucradas. Eso es otro tipo de orientación que yo creo que está, digamos, faltando. Y además, otro tercer punto importante es la necesidad de capacitación en este tema, ¿no? Capacitación específica así como lo vemos en otras áreas, para distintas audiencias,
porque una es la capacitación que necesita el que quiere hacer una carrera como oficial de integridad científica, y otra es la capacidad que necesita, la capacitación que necesita un investigador que quiere asegurar que en su laboratorio, en su centro de investigación, se hagan todas las cosas de manera ética. Entonces, son distintos niveles de capacitación y tenemos que empezar a desarrollar estrategias para estas capacitaciones con la granularidad del caso. Y desde un sentido un poco más práctico, también, y mientras que gestamos esta capacitación, también podemos pensar en mecanismos para ayudarnos mientras que vamos avanzando, ¿no? Bien sean redes, mecanismos de intercambio. Pat decía que algo fundamental, si uno quiere entrenarse, pues es ir a hablar con quien ya hace el trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿será que podemos pensar en algunos mecanismos de pasantías entre instituciones, pasantías internacionales? Qué sé yo, creo que hay que pensar también en lo práctico y lo concreto para ver cómo avanzamos en este tema. Pero no sé, les voy a dar unos minutos, si tienen alguna palabra final, Pat. I've talked enough. Creo Muy que ya bien, es Tercio, suficiente. ¿algún comentario final? Gracias por la oportunidad y en realidad se necesita esta posibilidad de confluir esfuerzos porque es una necesidad de la región. Entonces, gracias por esta oportunidad y gracias por ponerle el foco a ello, porque creo que sí se puede hacer mucho y lo necesitamos. Bueno, es un gusto, es algo nuevo para nosotros, como todos saben, esto escapa de mi área de expertise, pero no podemos, digamos, no podemos seguir actuando como si esto no impactara en la ética de la investigación que se realice y el objetivo. Uno hace investigación para mejorar la salud y el bienestar de las personas, y si no va a haber credibilidad o la investigación va a hacerse de manera fraudulenta, pues entonces no logramos el objetivo igual. Y tenemos que asegurarnos de orientar y apoyar a la región atendiendo a esta necesidad de la mejor manera. Vamos a cerrar entonces la sesión. Queremos invitarlos a los que no estuvieran registrados aún, queremos invitarlos a unirse a nuestra lista de ética de la investigación, donde ahora voy a poner el enlace acá, por donde distribuiremos la grabación de esta sesión, tanto en inglés como en español. Y además la invitación a la sesión siguiente, que será ya en diciembre, es el siguiente seminario de esta serie, donde estaremos abordando algunos esfuerzos que venimos haciendo para buscar eficiencias en la realización de ensayos clínicos. Por ejemplo, cómo sumamos esfuerzos para hacer que la revisión de los contratos sea más ágil, teniendo, por ejemplo, mecanismos estandarizados para hacer los contratos, y lo mismo para las pólizas de seguro. Entonces, bueno, enviaremos la invitación por medio de la lista y seguimos atentos para continuar el diálogo sobre este tema. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde.